Buenas tardes, hermanos. Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio del libro de los Salmos el día de hoy. Vamos a ver ahora el Salmo 110, un salmo mesiánico, un salmo precioso, un salmo que nos habla acerca de Jesucristo, de dos cosas muy importantes acerca de Jesús como rey y como sacerdote. ¿Y en qué nos afecta a nosotros o qué nos edifica o qué nos ayuda en este momento, en medio de lo que estemos viviendo cualquiera de nosotros, saber lo que David habló proféticamente acerca de Jesús? Bueno, pues tiene mucho que ver y nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria que estamos pasando en estos momentos. Así es que vamos a orar. Gracias a los que ya están eh, listos, conectados, y vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa tarde que nos das. Gracias, Señor, por tu presencia, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y gracias, Padre, por este hermoso Salmo 110 que nos habla acerca de dos aspectos importantísimos que debemos de tener en cuenta como cristianos respecto al Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por cada familia que ya se encuentra conectada. Lo ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para escudriñar tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el Salmo 110, hermanos, es uno de los llamados salmos mesiánicos. Varios de los salmos, aproximadamente 16 salmos, hacen referencia a algún aspecto de la vida de Cristo. Ahora, este Salmo 110 habla totalmente, sus 7 versículos se refieren directamente al Señor Jesús. Y es importante entender esto. ¿Por qué David, el salmista, el rey David, por qué tenía que escribir o por qué le fue revelado a él este tipo de expresiones, este tipo de profecías que le iban a suceder a Jesucristo? No era David un profeta, recuerden, David era rey y David era un salmista. Sin embargo, hermanos, dada la profunda relación que tenía David con Dios, David tenía una comunicación, tenía una adoración, tenía una relación tan íntima con Dios que Dios le reveló en determinadas ocasiones cosas que se iban a saber 5 siglos después, cuando Jesucristo viniera a esta tierra. Y el mismo Jesús, como vamos a ver, confirmó algunas de estas cosas que se le hablaron a David 500 años antes. Así es que es muy importante, hermanos, cuando estamos estudiando el libro de los Salmos, recordar que no solamente son cantos, no solamente son momentos de adoración los que disfrutamos alrededor del libro de los Salmos, sino también mucha enseñanza respecto de lo que Dios estaba planeando para la iglesia, para nosotros, a través de Jesucristo. Y este Salmo 110 nos habla precisamente de la ordenación del rey y el sacerdote eterno. Ese es el título que le podríamos dar a este salmo. El contenido de este salmo definitivamente se consuma en la persona de Cristo, por lo que se considera, como dije antes, un salmo mesiánico. David visualiza lo que se escribiría mucho tiempo después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De la misma manera, Cristo no se glorificó, dice el escritor de Hebreos, a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, refiriéndose a este salmo, el versículo 4 que vamos a ver ahorita: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto se escribió en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 5 y 6, muchísimos años después, hermanos, siglos después de que David dijera esto. Así es que de igual manera, en diversos pasajes los evangelios, también Pedro en el libro de los Hechos hace mención a este salmo. ¿De qué se compone este salmo? Vamos a ver, Salmo 110. Empezamos
con, aquí lo vamos a poner, ok, la primera parte del Salmo, hermanos, los tres primeros versículos, nos hablan acerca del reinado, de un rey cuyo orden, es decir, cuya línea directa procede de Dios. Recuerden que siempre los reyes, los reinados, traían un orden, una secuencia, un linaje es la palabra, ¿verdad? Siempre, hasta el día de hoy, los países que todavía ostentan alguna monarquía, su linaje se remonta siglos atrás, ¿verdad? Es el hijo del rey que fue hace 200, 300, 400 años y el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Y ahí viene el linaje de esos reyes que todavía están entre nosotros en algunos países, ¿verdad? Que se gobiernan por monarquía. Bueno, el orden del reinado de Jesucristo viene directamente de Dios. Vamos a ver lo que dicen los tres primeros versículos. Salmo de David, empieza poniendo el título, ¿verdad? Adjudicando la paternidad de este salmo a David. Dice, Jehová dijo a mí, Señor, con mayúscula. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. En este primer párrafo, hermanos, en estos primeros versículos, el salmista enfatiza y resalta sobre todo la superioridad, la superioridad de Cristo como Señor, del mismo rey David. Como el Padre Celestial solemniza la entronización de Cristo exaltado, a lo que se refiere el evangelista Mateo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús si él era mayor que David? Y le dice, Jesús le responde, pues si David le llama Señor, ¿cómo es entonces su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es decir, le preguntan directamente a Jesús. Y aquí es lo que yo les decía hace un momento, hermanos. ¿Por qué el Señor le permite a David 500 años antes escribir este salmo? Porque el Señor ya sabía que Jesús lo iba a utilizar como una referencia. ¿Por qué? Porque es importante recalcar esto. Recuerden que para el pueblo de Israel, no había otro rey más grande que David. Para ellos David era el más grande de los reyes. A pesar de que Israel tuvo en su historia muchísimos reyes, David era el emblema, siempre David. Siempre se hablaba de David. Cuando se hablaba de reinado, se hablaba de David. Cuando se hablaba del trono de Israel, se hablaba de David. Y siempre que se referían al que descendería, al Mesías, decían que sería el hijo de David. Pero en este versículo, hermanos, el Señor le está poniendo en claro a la gente que le está oyendo en ese momento y a nosotros que Él no solamente es el hijo de David, sino que por el linaje humano, sino que Él es el Señor de David. Él está encima de David. Así es que cuando la gente quería ubicar a Jesús debajo de David, y Jesús les dice que él era el Hijo de Dios y le preguntan, entonces lo que el Señor responde es precisamente haciendo alusión a este salmo, ¿verdad? Dijo Jehová a mi Señor y les pregunta Jesús, ¿cómo es posible, cómo es posible que David le llame Señor al Hijo de Dios? ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder. Así es que en este salmo, hermanos, en estos versículos, queda de manifiesto y queda estipulado que el reinado de Cristo es directamente de un orden celestial, directamente de parte de Dios, y no interfiere con el linaje
de los seres humanos. Una vez que Cristo resucitado ascendió al seno del Padre, el escritor sagrado también lo dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, dice el capítulo 1 de Hebreos. Jehová, dice el salmista, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesucristo como hijo, hermanos, una vez que cumplió el propósito, una vez que fue a la cruz y que resucitó, se sienta a la diestra del Padre, como lo establece aquí el libro de Hebreos. El Señor glorificado se sentaría en el trono de Dios hasta haber consumada la victoria sobre sus enemigos, cuando establezca su reino en la tierra, cuando gobierne desde Jerusalén. Su pueblo vendrá a él en la hermosura de su santidad, quien será revelado con una vida que nunca se va a desvanecer. Esto nos lleva cuando el sumo sacerdote interrogaba a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando estaba el juicio de Jesús y Jesús callaba, el sumo sacerdote jactándose de su autoridad, ¿verdad? Haciendo lujo de su autoridad, le exigía a Jesús y le decía, responde, ¿eres tú el Hijo de Dios? Queriéndolo hacer caer en una blasfemia. Y levantándose el sumo sacerdote, dice Mateo 22, el capítulo 22 de Mateo, versículos 66 al 64, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, dejó de estar callado Jesús y le dice, tú lo has dicho. Y además te digo, ¿querías saber? Escucha lo que te voy a decir. Además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesucristo, en el momento del juicio, antes de ir a la cruz, corroborando lo que David en este Salmo 110 había dicho 500 años atrás. Ven la importancia, hermanos, de lo que reviste este hermoso salmo. Por eso es tan importante que entendamos lo que este salmo está hablando, ¿verdad? Primero, estos tres versículos, recordémoslo, establecen el linaje directo del reinado de Cristo. Cristo es rey por medio del linaje humano de David, pero su orden, y lo establece este salmo, su orden viene directamente de Dios. Jehová dijo a mi Señor, David, él es el que lo dice, le llama Señor a Jesús, indicando que es más grande que él todavía. Bendito sea el Señor. La segunda parte de este salmo está en un solo versículo, en el versículo 4 y establece el orden sacerdotal, hermanos de Jesús, y esta es la parte medular de este salmo y es la parte esencial de nuestra vida como cristianos dentro de la iglesia en este periodo de gracia, hermanos. Esto es algo que nosotros debemos de entender, que nosotros debemos de valorar, que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque esto es lo que le da fundamento a este tiempo de espera en lo que Cristo viene por nosotros o nosotros vayamos hacia Él por el proceso de la muerte natural de nuestro cuerpo o que Cristo aparezca en las nubes y venga por nosotros. Este versículo 4, hermanos, es el que le da la fuerza medular a nuestro tiempo de espera. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, se lo está diciendo a Jesús, según el orden de Melquisedec.
no según el orden de Aarón, que era el sacerdote que Dios había escogido al hermano de Moisés, no según el orden de Aarón. Todos los demás sacerdotes, hermanos humanos, todos los sacerdotes que tuvo el pueblo de Israel a lo largo de muchos siglos, eran sacerdotes de acuerdo al orden Aarón, de Aarón, de la tribu de Leví, eran los levitas, los sacerdotes, la tribu que Dios había escogido para efectuar el sacerdocio. Pero de Jesús, de Jesús se dice que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, recordemos brevemente, hemos hablado ya muchas veces y recuerden que en esta serie de estudios bíblicos ya hicimos un estudio bíblico sobre todo el libro de Hebreos y en Hebreos explica ampliamente, pueden ir aquí en este canal de YouTube a buscar los estudios de Hebreos y ahí se hablamos muy extensamente de lo que significa el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo que está efectuando en este tiempo para nosotros, a favor de nosotros, intercediendo por nosotros en los lugares celestiales. Así es que este orden de Melquisedec, hermanos, solamente para recordar brevemente, este hombre es ese rey, el rey de Salem, el rey de justicia, de paz, que sale a encontrar a Abraham cuando Abraham regresa de la guerra con los reyes y que tuvo una victoria tremenda que Dios le da. Y regresa Abraham. Y dice que cuando iba regresando Abraham de la guerra con estos 10 reyes, salió a su encuentro Melquisedec. Melquisedec, el rey de Salem y el rey de paz. Y entonces dice que Melquisedec, esto es bien importante, hermanos, Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino. Pan y vino. Melquisedec le ministró proféticamente miles de años atrás la Santa Cena a Abraham. Le ministra, le sirve la Santa Cena, pan y vino, ¿verdad? Melquisedec. Y Abraham, en respuesta a este acto, Abraham dice que le entregó los diezmos de todo. Hermanos, esto reviste una importancia importantísima. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de el principio espiritual, el principio espiritual. Melquisedec no tenía ninguna referencia anterior en la Biblia. Se cree que es una teofanía, que es una encarnación, una manifestación de Jesucristo o del Espíritu Santo o de Dios mismo que se le apareció en forma humana a Abraham. Pero era el sacerdote, era el rey. Melquisedec representa el sacerdocio eterno, sin principio ni fin, y un sacerdocio que no es transferible. Escuchen esto. El sacerdocio de Melquisedec no se le transfirió a Aarón para que lo transfiriera en una línea sacerdotal por siglos. El sacerdocio de Melquisedec solamente se le transfiere este orden a Jesucristo. Para Aarón se creó una orden sacerdotal nueva, humana. Melquisedec, espiritual. Jesucristo, el sacerdocio de Cristo, es un sacerdocio sin limitaciones, como lo dice Hebreos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec que en su tiempo fue reconocido como sacerdote del Dios Altísimo, rey de paz y rey de justicia, que son de las principales atribuciones de Cristo. Estas dos declaraciones, hermanos, son tan importantes que las entendamos nosotros. Tanto el orden del reinado de Cristo como de su sacerdocio, directamente de Dios. Aquí no hay intervención humana, aquí es directamente de parte del Señor, de parte de Dios, quien está reconociendo, hermanos, tanto el reinado como el sacerdocio de Cristo.
¿Por qué es importante que lo entendamos, hermanos? Porque en esto radica nuestra seguridad, la seguridad de nuestra fe. En esto radica, hermanos, nuestra convicción como cristianos de quién es Dios y qué es lo que el Señor está haciendo ahora por nosotros. El Señor como sacerdote, ahorita, Él está intercediendo por nosotros, está luchando por nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Él está allá arriba y dice la palabra de Dios que inclusive en nuestras oraciones el Señor nos ayuda. ¿Qué hemos de pedir como no sabemos cómo ni siquiera cómo orar? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y Cristo está delante del Padre como nuestro intercesor permanente. Hermanos, es importante porque en este tiempo que todavía no estamos reunidos con el Señor, que todavía no nos vamos con el Señor o que el Señor viene por nosotros, necesitamos la seguridad de un intercesor delante del Padre y Jesucristo se ha convertido en ese intercesor que nosotros necesitábamos. Esto, hermanos, esto nos permite entonces tener ahora un triunfo seguro, un triunfo seguro. Si entendemos estos dos conceptos, ¿verdad? Número uno, Jesucristo es más grande que cualquier rey sobre la tierra. Aunque le llamaban el hijo de David, aunque le decían hijo de David, y aunque Apocalipsis le reconoce que él es la raíz de Isaí, es decir, del papá de David, ¿verdad? El mismo David le reconoce a él como Señor, como superior. Número dos, su sacerdocio de parte del orden de Melquisedec, no de Aarón. No es un sacerdocio humano, es un sacerdocio de carácter espiritual, celestial. Así es que tenemos un rey, tenemos un sacerdote, que en su orden viene directamente de parte de Dios. Y esto en los tres últimos versículos nos da un triunfo seguro. Por eso es importante entenderlo, hermanos, porque tenemos la seguridad del triunfo de nuestro Dios. En este tiempo estamos viendo la maldad destapada por todos lados. Vivimos en medio de un mundo lleno de maldad. Vivimos en medio de un mundo que se está debatiendo entre la violencia, entre la inmoralidad, entre situaciones que están poniendo en riesgo a muchas familias, a nuestros hijos. La maldad está desatada por todos lados. Oímos de guerra, ciertamente, como el Señor lo anunció. Oímos de que todo esto se está anunciando. Viene una recesión económica mundial muy fuerte. Vienen otras guerras. Rusia se está armando nuevamente con armas nucleares. Estados Unidos quiere responder. Otros países quieren entrar también a este tipo de confrontaciones, hermanos. Lo que estamos viviendo como naciones, las guerras que se están viviendo internamente en cada país, el aumento tan desmedido que estamos viendo en la ola de violencia, en la ola de adicciones, en las guerras contra las drogas, en la inmoralidad sexual que está creciendo de una manera totalmente desmedida y sin control, todo lo que está atacando a nuestras familias, hijos en las redes sociales, hermanos, vemos una violencia espantosa y en medio de todo lo que estamos viendo y escuchando todos los días, el cristiano puede llegar a tener dudas y decir, ¿cuándo va a hacer algo el Señor? Esto ya se salió de control. Esto ya no tiene control, el Señor ya perdió el control de todo esto, ya no va a pasar aquí nada. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Hermanos, tranquilos, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue teniendo el control. Y este salmo, ¿verdad? Muchos miles de años antes de que nosotros estuviéramos aquí, este salmo empieza a hablar acerca de lo que el Señor va a hacer en los tiempos finales y cómo el Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo. Versículos 5 al 7 dice, el Señor está a tu diestra, punto. Ahí está el Señor, no se ha movido de ahí. Él quebrantará a los reyes en el día de su ira. Versículo 6 dice, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Toda la gente que se ha negado y los arrogantes y soberbios
que han tratado de destruir y de difamar el nombre de Cristo. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hermanos, todo lo contrario a la escena de la cruz, donde el Padre dejó solo a su Hijo para que muriera cargando el pecado de toda la humanidad, lo que provocó que el mismo Cristo sufriente exclamara ahí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora el Padre le asegura que estará a su diestra, quebrantará a todos los reyes y lo hará vencedor sobre todas las fuerzas malignas de la tierra. En su momento, Cristo vendrá como lo vio Juan en el Apocalipsis y va a venir a destruir todos los reinos del anticristo, del espíritu del anticristo, todos los reinos que se han revelado en contra, en contra de los principios cristianos, de los principios que el Señor vino a instituir, serán destruidos. Y ya no va a venir otra vez como un Cristo sufriente, sino como el poderoso en batalla, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En su furia, hermanos, en su furia, hermanos, contra sus enemigos se encuentra con un arroyo de agua en su camino, dice el versículo 7. Un arroyo de agua, y se detiene a beber. Así recobrará fuerzas y sigue hasta acabar con sus enemigos y establecer una paz que jamás un hombre ha podido construir, como el eterno sacerdote y rey de todos los redimidos. Hermanos, solamente Jesucristo es el único que nos puede garantizar paz para nosotros, para nuestras familias y para todo el mundo entero. Mucha gente hace esfuerzos por la paz. Muchos grandes líderes del mundo hacen esfuerzos por la paz. Pero a final de cuentas, los soberbios, los poderosos, influenciados obviamente por Satanás, arrasan con esa paz, la destruyen. Esa paz termina, esa paz es temporal solamente. Y se desata nuevamente épocas de guerra, épocas tristes, de destrucción en todos lados. Nadie puede garantizar paz, hermanos. Nadie, nadie. Cuando escuchamos a los políticos, todo mundo habla de paz y todo mundo promete que va a traer paz a sus países. Nadie va a poder traer paz, hermanos, hasta que Cristo venga y Cristo establezca un reino verdadero de justicia y de paz. Mientras tanto, el cristiano no tiene que estar desanimado y decepcionado por lo que ve. El cristiano tiene que seguir anunciando que ese reino es posible y que ese reino vendrá y que ese reino se establecerá cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia y establezca ese reino, hermanos, donde la paz y la justicia van a prevalecer. Nosotros tenemos que dar esperanza. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros no nos podemos desanimar por lo que estamos viendo, ni entrar en conversaciones fatalistas, ¿verdad? De que ya no se puede hacer nada, estamos amolados, esto ya no tiene remedio, ya no tiene solución. El cristiano no puede entrar en una conversación fatalista. El cristiano tiene que dar esperanza, el cristiano tiene que hablar paz, el cristiano tiene que decir: Jesucristo vendrá y él pondrá juicio sobre las naciones y establecerá un reino de paz. ¿Por qué? Porque su reinado y su sacerdocio no provienen de una línea humana, provienen directamente de un orden divino. Y David le fue revelado
David le fue revelado muchísimos siglos antes de que Cristo viniera a la tierra, pero Jesús confirmó y Jesús avaló este dicho de David. Usó lo que David había hablado tantísimos años atrás para poder enseñarle a la gente que él era mucho mayor de lo que la gente decía de él. Hermanos, la superioridad de Cristo resucitado y su ascensión al trono celestial es el tema principal de este Salmo 110, donde Dios confirma su sacerdocio eterno. Dicho sacerdocio, diferente al sacerdocio levítico o de Aarón, como les dije hace un momento, que se transfería de padres a hijos. El de Cristo, según el orden de Melquisedec, será un sacerdocio eterno. La mayor victoria será cuando derrote a sus enemigos y los ponga por estrado de sus pies. También será la mayor victoria para su iglesia, cuando Él gobierne, cuando Él establezca su reino, cuando veamos descender la nueva Jerusalén que desciende del trono de mi Dios, como lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Padre, muchas gracias, Señor, por este hermoso Salmo 110. Gracias, Señor, porque en estos breves versículos entendemos verdades eternas, verdades que a nosotros nos deben de animar, verdades que a nosotros nos deben de confirmar nuestra fe y de fortalecernos, Señor, cuando vemos todas las cosas a nuestro derredor, cuando vemos que las cosas, Señor, a veces no están siendo como quisiéramos que fueran. Señor, en medio de todo eso sabemos que tú tendrás la palabra final y tu palabra final siempre será de victoria, de justicia y de paz para aquellos que hemos decidido obedecerte y caminar en tu camino. Muchas gracias, Señor, por este salmo y bendice a cada familia que se ha reunido para su estudio. En nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias. Espero que haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Por favor, compartan este video para que pueda ser de bendición a otras personas. Que el Señor esté con ustedes, hermanos, y si el Señor permite, nos vemos el domingo en nuestra reunión y por este mismo canal de YouTube a las 11 de la mañana el próximo domingo. Que Dios les bendiga y buenas tardes.